lamentablemente, y hay mucha gente, siempre hago este comentario, ¿va? Y entiendo las dos posturas, ¿va? Porque también como dijo Abraham Lincoln, si yo viviera lo que ellos vivieron y pensara lo que ellos pensaron, actuara como ellos actúan. Muy buenos días, muy buenas tardes ya de hecho. Estamos aquí para hablar un poco con Efren. Efren, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Es un placer estar aquí con toda tu audiencia y contigo principalmente. Muchas gracias. Pues, Pues la verdad es que me gustaría una plática contigo, una plática amena, porque creo que podemos compartir distintos puntos de vista. Te explico la dinámica. La dinámica es muy sencillo. Es una conversación como tal, no llega un debate, no tiene ánimos de debate, aunque no dudaría yo que estaría excelente poder debatir con una persona como tú, una persona con conocimiento, con causa, con rumbo, con visión política, que no hay que olvidar que la visión política no únicamente se resume a partidos políticos y a elecciones populares. La política va desde el más mínimo cambio que puedas ejercer ante una sociedad y con ello poder organizarte algún día para poder realizar pues el objetivo o la meta que tengas. Entonces, quisiera empezar con unas preguntas para ver tu punto de vista y poder hacer un intercambio. me parece estupendo. Efren, pues la verdad, la primera pregunta que me interesaría mucho conocer de ti es, ¿cuál es para ti la visión que tienes acerca de izquierdas y derechas en el mundo actual? Primero, preguntar si para ti es necesario tener que diferenciar entre izquierdas y derechas en el siglo XXI, si se puede todavía diferenciar o si de plano esos conceptos ya quedaron en el pasado. No sé cuál sea tu punto de vista. Bueno, principalmente desde mi perspectiva, creo que sí es esencial saber qué matices es cuál, porque sí hay muchísima diferencia entre derecha e izquierda. Lamentablemente, mucha gente, incluyéndome yo hace unos años, no tenía muy claro qué significaba la derecha o la izquierda. Por eso es fundamental que la gente, la sociedad en sí, conozca cuál es la diferencia entre derecha e izquierda. Así que sí, y de igual manera, sí hay matices muy marcadas. Y sí, básicamente sí se requiere saber qué es derecha e izquierda. Ok, ¿cuál sería tu punto de vista? ¿Cómo lo podrías definir a grosso modo qué es izquierda y qué es derecha? Bueno, en palabras así muy coloquiales es capitalismo, derecha, porque es lo que más se asocia a lo que es el capitalismo, y la izquierda es bienestar social. Bienestar social. Bueno, ahí me causa intriga. Es necesario poder diferenciar entre capitalismo y me imagino, capitalismo entiéndase esto como una libre decisión de mercado en muchos aspectos y la izquierda un poco con el control del Estado, el control no solamente de precios, que también ocurre en niveles no solamente socialistas sino comunistas, sino el control del Estado en un punto inclusive personal hacia cada uno de sus ciudadanos. Entonces, partiendo de ahí, ¿tú piensas o cuál es tu punto de vista respecto a el sistema que se tiene, por ejemplo, en países subdesarrollados? ¿Crees que les convendría mejor el libre mercado o el control del Estado? ¿Y por qué? Bueno, según Marx, decía que para llegar lo que es al comunismo, o en este caso, vamos a hablar primero antes del comunismo, que es el socialismo, se debería primero que haya un auge económico. Y para que haya un auge económico se requiere pues capitalismo, pero sin necesidad de llegar al punto de vender al Estado, como en el caso de Argentina. Está vendiendo Okay. su Estado y pues realmente no se ve mucho progreso. Estamos hablando de Milei, ¿no? De Claro. Javier Milei, que por cierto hace poco tuvo una derrota aplastante en o sea, no Milei porque es presidente, sino su partido tuvo una derrota aplastante en su congreso, si mal no estoy. ¿Tú crees que esto es producto de las malas consecuencias de las políticas que ha llevado o piensas que es otros factores? ¿Piensas que ha llevado una mal política en Argentina? En sí como tal, quien pudiese dar una respuesta más acertada sería un ciudadano.
¿verdad? De Argentina, un argentino. Creo que esas personas, o los ciudadanos de Argentina, serían los más aptos para responder esa pregunta, porque nosotros lo estamos viendo desde el exterior. Nosotros no conocemos el día a día de un argentino, pero a lo que se ha podido ver en los videos y entrevistas a sus ciudadanos, puedo especular que realmente no se está haciendo una buena gestión económica ni social dentro del Estado o del país argentino. ¿Crees que el Estado tiene precisamente que llevar un control frente a todo o te vas más por la derecha, por el conservadurismo, por el libre mercado? ¿Qué piensas Bueno, tú? voy a dar otro ejemplo, el caso de China, ¿Ok? o de Rusia, o de Vietnam, que todos ellos tienen en común que fueron comunistas en algún momento. En el caso de Rusia, la Unión Soviética. El caso de China, pues el Partido Comunista Chino. En Vietnam, también es ahorita socialista pegando al comunista. Y se requiere a fuerzas un control del Estado hacia sus ciudadanos, tal como lo dijo Thomas Hobbes en su libro de Leviatán. Pero también se requiere ver la contraparte de eso, que es la ciudadanía, cómo se sienten con sus líderes, ¿va? Porque para que haya un control del Estado hacia su ciudadano, tiene que ser equitativo y que realmente haya un bienestar social, para que no llegue al punto de una dictadura, ¿va? Como lo es, por ejemplo, Corea del Norte. Okay. Se dice que son democráticos, pero realmente hay una dictadura garrafal que no permite lo que es los derechos reales humanos dentro de esa sociedad. La famosa política Juche, que es la política Juche en Corea del Norte, para los que no tengan todavía el conocimiento, es no solamente el respeto total hacia el líder norcoreano y hacia toda su descendencia, sino llevar a cabo cada uno de las cosas que te indican y a rajatabla todo, desde un tipo de corte, desde un tipo de vestimenta, que a veces ciertamente creo que caen en lo exagerado. Muchas redes sociales no creo que únicamente puedan llevar una sola cosa. Creo que sí hay un límite muy fuerte, pero efectivamente yo creo que me pondría igual lo que comenta Hostos, apenas preguntarle a un ciudadano de ahí. Y de hecho es algo que inclusive siempre se ha comentado, los pueblos forman su propia realidad y son solamente aquellos los que pueden generar un verdadero cambio, no tiene que hacer ningún otro país nada interviniendo en los demás países, cosa que en su momento se intentó en México hace poco. Senadores de partidos conservadores fueron a Estados Unidos a pedir el apoyo total para que hubiera una intervención, y muchas veces el conservadurismo hace precisamente esto, como en su momento lo hicieron con México, cuando Tomás Mejía fue a suplicar a Maximiliano de Habsburgo que fuera a gobernar México porque no nos sabíamos gobernar. Que eso también cae un poco en las malas prácticas que hace la derecha, y que también se podría decir, pues ciertamente vendepatrias, ¿no? Traicioneros en muchos sentidos, no por ser un poquito majaderos, sino porque si nosotros leemos la definición exacta que es traición y traición a la patria, encaja perfectamente con ello: pedir a otro gobierno que intervenga a un país soberano. Pasando con la siguiente pregunta, ¿tú crees que en la realidad que tiene, por ejemplo, México, convendría un gobierno de izquierda, contando que actualmente tenemos un gobierno de izquierda? ¿Cómo ha ido progresando, o nos iba mejor con un gobierno de derecha? Tu punto de vista muy personal. ¿Y cuál es la diferencia que podría ejercerse en este país, en un gobierno de izquierda, con países como Cuba o Venezuela, que siempre salen con ejemplos así de que va a ser Venezuela? Digo, ya pasó bastantito tiempo, todo un sexenio y nunca fue Venezuela, pero ¿qué cambia? ¿Por qué aquí no nos sucede lo de allá? O tal vez no somos la izquierda que realmente creemos que vamos a ser de izquierda, ¿verdad? Quizás seguimos siendo de derecha, no sabemos. ¿Cuál es tu punto de vista? Voy a dar un comentario muy, muy ácido, y mucha gente de derecha probablemente se va a molestar, y normalmente se molestan cuando digo esto, y todo es por Estados Unidos. ¿Okay? Todo es por Estados Unidos, porque Estados Unidos es el hegemón que es solamente por mantener subyugados a sus vecinos.
y aliados. Y como dijo uno de mis presidentes favoritos de México, Porfirio Díaz, don José Porfirio Díaz Mori. Okay, okay. Pobre México, tan cerca de Estados tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Sí, claro, claro. Es más que nada por Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó después de la crisis de los misiles en Cuba? Se le empezaron a imponer sanciones, se les privó de comerciar con la moneda estadounidense, con los petrodólares, se les cerró el mercado. Lo mismo pasó con Venezuela. Y de hecho Estados Unidos tiene, hay que ser realistas. Si lo vemos desde la perspectiva o desde un punto de vista objetivo, Estados Unidos no le conviene que haya alguien más fuerte o igual de fuerte que él en su mismo territorio. Bueno, en el mismo territorio que es el continente americano, porque eso desestabilizaría lo que es la economía estadounidense, porque se le podría hacer frente. Lo mismo es lo que está pasando ahorita con China o en su momento con Rusia, ¿va? Que Rusia fue el gran hegemón, bueno, la Unión Soviética fue el gran hegemón en su momento y era el único que le podía hacer frente. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, empezaron ¿cómo se llama? Sabotearlo internamente. A sabotear internamente, claro, lo que es a Rusia, porque sabía Estados Unidos que el capitalismo en sí no es autosostenible, porque voy a citar la palabra, una frase de Diego Rusarín, que al final de cuentas se prostituye el país por el bien o el fin en sí del capital en sí mismo, vaya. Sí, el problema, lo comenta Marx en El Capital, el problema precisamente del capitalismo es que efectivamente, como bien dijo Efrén, no se puede sostener a sí mismo. El mayor problema, comenta Marx en su momento, es que el capitalismo termina destruyendo sus dos fuentes principales de riqueza, la naturaleza y el ser humano. Y va a llegar un punto en el que las personas están haciendo tanto dinero. El problema, digo, empezando con esto, el problema primordial que se tiene en el capitalismo y que no se tiene en ninguna otra disciplina, deporte o cualquier tipo de cuestión, inclusive en cualquier juego. El problema con el capitalismo es que no hay un límite. Y como no existe un límite, las personas no dicen, ya hice 300 millones, ya hice 300,000 millones de dólares. Ya, aquí acabó el juego. No existe. Y como no existe, no hay un límite tampoco claro de dónde seguir extrayendo riqueza. ¿Y de dónde se extrae la riqueza? De las minas, de los árboles, de las plantas, del mismo ser humano. No existe límite de explotación. El límite de explotación del trabajador es su muerte. Porque inclusive antes de que se jubile, muchas empresas corren injustamente a los trabajadores y no les pagan nada porque no pueden sostener un juicio laboral por temas económicos, siempre les pagarán una miseria. Entonces, el problema principal en el capitalismo es no hay un límite de hacer dinero, y como no hay un límite, no hay un límite de explotación de recursos y explotación humana. Entonces dice Marx, cuando se termine de extraer todos los recursos del planeta y cuando se termine de explotar hasta el último ser humano, el capitalismo deja de tener sentido. Es por eso que el capitalismo, lo más impresionante, y hay que reconocerlo del capitalismo, es que es sumamente flexible, sumamente moldeable y se termina adaptando a cualquier tipo de cambio. Es decir, los comunistas abogamos por la ideología del Che. Ah, perfecto. Camisas del Che y te lo venden. No, que están dañando el planeta. No hay problema. Popotes biodegradables, te lo venden. Entonces es bien flexible y terminas cayendo en el mismo juego. Y es tan flexible que a sabiendas el capitalismo que un día se va a extinguir, que es lo que tenemos actualmente, la lucha espacial por bien que quién conquista otro planeta. Y el que llegue primero tendrá esos recursos para cuando se acaben aquí, nos vamos a otro planeta. Es tan flexible, es tan moldeable que hay que reconocerlo. Pero, volviendo al punto inicial, ese es el principal problema en el capitalismo. El principal problema es que como no hay un límite, no podemos decir hasta aquí es suficiente. Y en ese sentido, solamente hay que hacer lo que decía Marx y lo que empezaste diciendo tú,
citando a Marx. Una vez que se haya generado la suficiente riqueza en el capitalismo, entonces tenemos que repartir. Y como tenemos que repartir, bueno, hacemos comunista un país, empezamos a repartir esa riqueza generada, de donde, a grosso modo, se la vamos a expropiar a los capitalistas. ¿Por qué? Porque ellos ya explotaron lo suficiente a los trabajadores. Eso pasó en Cuba, le llovieron sanciones que hasta el día de hoy siguen pagando. Y de hecho dijo Marx, los primeros países en ser comunistas o quienes les va a funcionar el comunismo son Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Japón. ¿Por qué? Porque en ese entonces eran las grandes potencias y había que repartir. El problema con Cuba, el problema con países pequeños, Cuba no tiene oro, no tiene plata, no tiene petróleo, no tiene cobre, no tiene más que caña de azúcar. ¿Qué repartían? Entonces, es lo que mucha gente no ve o no termina de entender. Oye, ¿por qué no funcionó el comunismo si es tan acá, tan bonito? Pues es que también no es lo mismo repartir la riqueza que tiene Cuba a repartir la riqueza que tiene México, que tiene recursos naturales de un montón, a la riqueza que tiene Estados Unidos. O sea, cada país tiene su propia realidad. Y era algo que dijo el Che Guevara, y lo comentaba de hecho en su momento en un discurso, te lo voy a comentar, en un discurso, Salvador Allende. Decía que el Che Guevara le dio su libro, Guerra de Guerrillas, firmado por él, y decía para Salvador Allende que por otros medios trata de obtener lo mismo. El contexto es, Salvador Allende llega en un gobierno de izquierda socialista en Chile, llega por voto popular, y el Che Guevara llegó al poder, aunque no gobernó como tal, solamente fue ministro de Economía de Cuba, pero Fidel sí llegó por medios violentos, ¿no? Entonces querían obtener lo mismo, la justicia para el pueblo, ¿no? No sé cómo veas tú el tema en el caso de Cuba, por ejemplo. ¿Qué opinión te merece personajes como Fidel, como el Che Guevara? ¿Qué sentimientos te mueven? No te digo, hace rato escuché que eras tu fan, o no sé decirlo si fan, pero por lo menos admirador o admirabas una cierta parte de Porfirio Díaz. Me causa intriga que Porfirio Díaz es sumamente conservador y tus visiones muchas veces caen en liberales, pero ahorita acabas de elogiar a Porfirio Díaz. ¿Qué si te gusta de él? ¿Qué le criticarías? ¿Qué no le criticarías? ¿Qué le aplaudes? Ok, bueno, como suelo decir como chascarrillo a mi abuelo Porfirio Díaz, la innovación. De hecho, el mayor auge económico de México fue cuando estuvo Porfirio Díaz. De hecho, mucha gente le tira a Porfirio Díaz, y lo único que le cuestiono es esclavizar a la clase obrera. Es lo único que le cuestiona a Porfirio Díaz, porque de hecho Porfirio Díaz es pupilo de Benito Juárez, ¿va? De hecho, Benito Juárez le enseñó la mayoría de lo que supo a Porfirio Díaz. Bueno, son dos personajes que contrastan mucho, Sí, claro, totalmente, ¿va? Pero al final de cuentas, quien estuvo bajo el ala de Benito Juárez fue Porfirio Díaz, ¿ok? Inclusive los dos fueron masones de la misma logia, ¿ok? Inclusive también Benito Juárez, subyugaba, muchas veces lo llegó a hacer a la clase indígena, ¿va? ¿Va? Sí, hay cosas que no se muestran de nuestros héroes nacionales, porque al final de cuentas quien escribe la historia son los vencedores. Ajá. Bueno, lo que le aplaudo fue que hubo un auge económico, que hubo, trajo inversión extranjera, ferrovías, electricidad, el telégrafo. De hecho, la mayor parte de la modernización mexicana fue por Porfirio Díaz. E inclusive Porfirio Díaz siempre se le puso el tú por tú a Estados Unidos. México en su momento fue quien se le podía poner el tú por tú a Francia, que de hecho gracias a Porfirio Díaz y a sus estrategias se llegó a sacar a los franceses, ¿verdad? Porque fue un héroe de guerra condecorado. Eso es lo que le aplaudo a Porfirio Díaz. De hecho, después de que se casó por segunda vez,
no recuerdo su nombre, de la esposa de, la segunda esposa de Porfirio Díaz, pero creo que se llama Fina, Josefina. Okay. Josefina, creo que si mi memoria no me falla, si mal no recuerdo. Y gracias a ella, Porfirio Díaz se enamoró de la infraestructura francesa. Por eso es que Porfirio Díaz tenía mucha inclinación hacia la infraestructura francesa. De hecho, el teatro de Versalles, si mal no recuerdo, fue gracias a Porfirio Díaz. Creo que también la UNAM, si mal no recuerdo. El elevador, Claro. era de ingeniería alemana. Y todo eso fue por inspiración, o fue porque Porfirio Díaz lo dijo que se hiciera. Inclusive se creó Mexicali gracias a Porfirio Díaz. Se creó Mexicali. Sí, gracias a Porfirio Díaz, para que Estados Unidos no se expandiera más hacia el sur, para que ya no robara territorio mexicano. Y por estrategia de Porfirio Díaz dijo, ok, para que los estadounidenses no nos quieran robar más territorio, pues bueno, voy a hacer aquí Mexicali. Cuando Estados Unidos estaba expulsando a chinos, de hecho, por eso en Mexicali está el mayor barrio chino de toda la República Mexicana, si mal no recuerdo. Ok. Gracias a los mexicanos y a los chinos, pero principalmente a Porfirio Díaz. Y de hecho, inclusive hay una historia por ahí que no está desmentida, pero tampoco verificada, de cuando Porfirio Díaz, en el puerto de Santana Ortiz, la sexta división de infantería estadounidense arribó y Porfirio Díaz se la solió. Dijo, ok, los gringos van a querer venir por aquí para poder agarrar territorio, porque gracias a Porfirio Díaz también se puso en la Constitución que los extranjeros no podían comprar grandes extensiones territoriales. Ajá. ¿Ok? Los famosos latifundistas. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, quisieron volver a invadir Estados Unidos, a México. Porfirio Díaz le dijo a su general, a su mano derecha, a Felipe Mondragón, si no recuerdo, si mal no recuerdo el nombre, le dijo, oye, hay que hacer algo para defender lo que es a México. Y de ahí se habló con Alemania para hacerle crear unos cañones que se llaman cañones Mondragón. Okay. Creo que eran de 6 metros de largo, y podían lanzar su munición a, si no recuerdo, a 6 u 8 kilómetros de distancia. Gracias a ello, los buques estadounidenses no pudieron arribar al puerto de Santana Ortiz, gracias a esos cañones, porque se hicieron 3 disparos de advertencia. Los estadounidenses estuvieron ahí durante 6 meses hasta que se mandó una carta al presidente de Estados Unidos y se retiraron por la diplomacia, entre comillas, pero porque los estadounidenses no podían entrar al puerto de Santa Ana, gracias a los cañones Mondragón. ¿Va? Eso y muchas cosas más que probablemente estoy omitiendo, son los motivos por los cuales admiro mucho a Porfirio Díaz, porque en su momento Porfirio Díaz defendió con fervor su patria, su nación. Y inclusive en su último discurso de cuando lo exiliaron, cuando renunció al cargo, después del porfiriato, en 1910, 11, si mal no recuerdo, cuando hizo ese discurso, él decía, o él dijo, inclusive está en YouTube el discurso, que él era un mexicano que amaba su patria. Probablemente se le cuestionen sus métodos, pero era lo que México necesitaba en su momento. Y hago una comparación aquí con China. En China, pues, para poder salir de la pobreza, se tuvo que básicamente esclavizar también a su clase obrera para que hubiese más inversión extranjera. Sí. Y ser ahorita la superpotencia que le hace de frente al tú por todo Estados Unidos. La verdad. Que llegaron los aranceles hasta 140%. ¿Va? Y dobló las manos a Estados Unidos. Estados Unidos dobló las manos. Lamentablemente, y hay mucha gente, siempre hago este comentario, ¿va? Y entiendo las dos posturas, ¿va? Porque también, como dijo Abraham Lincoln, si yo viviera lo que ellos vivieron y pensara lo que ellos pensaron, actuara como ellos actúan. ¿A qué voy con esto? Lamentablemente hay veces que tenemos que vivir momentos de dificultad para poder construir algo mejor. Para que haya orden, primero se tiene que haber caos. Claro. ¿Va?
Lo mismo pasó con México en su momento y gracias, de hecho, a Porfirio Díaz, de hecho, se hizo el tren del istmo de Tehuantepec, ¿va? Y eso no fue por idea de otro presidente que admiro mucho, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, eso fue en la época del porfiriato. Okay. Porfirio Díaz dijo que sí iba a hacer eso, solamente que porque Estados Unidos ahí sí se metió de lleno, porque le iba a hacer frente al canal de Panamá. Por eso es que no se llevó a cabo o no se completó lo que fue lo del istmo de Tehuantepec. Ok. Sí, mira, yo personalmente ahí sí no coincido. Yo, para mí, digo, y para eso es este tipo de pláticas. Yo odiado tengo a Porfirio Díaz, pero yo no niego las cosas que estás diciendo, tienes toda la razón. Podríamos aquí abrir un debate y muy extenso acerca del por qué sí, por qué no, porque hay muchísimos contrastes, pero ahí quisiera entrar a un tema aunado a ello. Comentas ahorita, en el caso, dijiste, un presidente que admiro mucho, Andrés Manuel López Obrador, y me llama la atención precisamente eso, los contrastes que tienes, porque si alguien es conservador o era conservador, era Porfirio Díaz. Sí, claro. Si alguien fue liberal en tiempos modernos, fue Andrés Manuel. Si alguien criticó a Porfirio Díaz, fue Andrés Manuel. Sí, claro. Y en muchísimos discursos. Y lo utilizaba como mal ejemplo para referirse a los conservadores también. Entonces te pregunto yo, ¿hasta qué punto es recomendable polarizar, si es que lo quieres llamar así, como lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador? Porque no hay que negar que previo a su mandato, si bien se sabía que había posturas distintas, que estaba izquierda y derecha, yo creo que México se politizó más con sus discursos donde decía, es que estos son conservadores, nosotros somos liberales, ellos son de derecha, nosotros somos de izquierda, nosotros queremos el cambio, ellos quieren el status quo. La gente empezó a diferenciar, la gente empezó a opinar y empezó a decir, lamentable o afortunadamente, como lo queramos ver, es que ustedes son chairos, es que ustedes son fifís, atacándose entre ellos. ¿Hasta qué punto es viable que una sociedad sepa distinguir e inclusive llegue a este tipo de polarización, una polarización que al día de hoy, en siglo XXI, tal vez era necesaria, pero ¿hasta qué punto? Porque, vamos a poner otro ejemplo, el ejemplo de que hay muchos, por ejemplo, no sé, Lady tal, ¿no? Lady racista, ¿no? Una señora, pues ahí yo creo que podemos poner el video en edición. La señora, Lady racista, la señora que se bajó de su coche de lujo, insultando a un policía, que por su color de piel y todo eso. Una señora blanca, me imagino, con privilegios, hasta cierto punto todos tenemos, ¿verdad? Pero una mujer ajena a toda realidad social, que insulta de acuerdo a su tono de piel, que como ella, muchas personas existen. Y por otro lado, vemos también por parte de la izquierda situaciones como la de Charlie Kirk, que era una persona, un conferencista de ultraderecha en Estados Unidos, fue a una universidad a dar una plática, él estaba a favor de todas las deportaciones que hacía Trump y de hecho él tuvo en su momento comentarios inclusive más fuertes que Trump, y era pro Trump y Trump lo apreciaba mucho y tenía comentarios muy de derecha, estaba en contra de que las personas de origen distinto al estadounidense tuvieran la ciudadanía estadounidense a pesar de haber nacido ahí. Acto seguido va a una universidad, da una plática y se filtra un video donde dando la plática a favor de las armas, irónicamente le dan un balazo en el cuello y lo matan. Obviamente un joven lo mató con tintes de izquierda. Entonces, tanto de un lado como de otro, vemos que existe esa rabia, ¿no? En la gente. Es que tú eres de izquierda, es que tú eres de derecha, es que tú eres chairo, es que tú eres fifí, es que tú eres racista, tú eres clasista, ¿no? O sea, y llega un punto de odio político que provoca estos extremismos. Vuelvo a plantear la pregunta. ¿Hasta qué punto crees tú
que es necesario que la gente, porque también es necesario que la gente sepa distinguirlo, Claro. que la gente sepa de qué está hablando con izquierda y derecha, que la gente sepa también qué medios son de izquierda y de derecha, por qué opinan lo que opinan, por qué piensan lo que piensan, por qué creen lo que creen, lo acabas de mencionar hace rato a Diego Rosarín, porque es muy importante, pero también qué tan necesario es o qué tan obligatorio es, porque puede provocar este tipo de acciones que para izquierda o derechas es degradante la vida de un ser humano que sea privado de ello, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Qué crees tú? ¿Hasta qué punto es necesario? ¿Hasta qué punto no? Ok, primero que nada, sí es muy necesario saber por qué defiendes lo que defiendes y por qué crees lo que crees. Y saber qué es lo que defiendes, primero que nada. Porque mucha gente, lamentablemente, habla desde el sentimiento. El humano es más emocional que racional, ¿va? Al ser humano, a la mayoría de la gente, primero tienes que hablarle bonito para que pueda dar una opinión objetiva sin hablar desde el ego. Porque una persona con el ego herido te vas a ganar un enemigo veraz, feroz. ¿Ok? Sí. Pero si se habla desde la objetividad, sí se requiere saber y distinguir los dos matices. No solamente, por ahí escuché una vez que me dijeron, no te cases con un solo filósofo, porque si no vas a odiar a los demás. Claro. Lo mismo pasa con tu postura ideológica, tanto religiosa, política, si eres conservador, liberal, en cualquier ideología o terminología que tú tengas, tienes que conocer los dos matices, ¿ok? Para saber por qué defienden lo que defienden las otras personas y saber por qué defienden lo que defiendes tú, ¿ok? Sí es muy necesario e importante saber qué es lo que defiende la derecha y qué es lo que defiende la izquierda, y no solamente defender, me refiero hacia lo superficial, sino realmente la causa, el motivo, el trasfondo de, porque no es lo mismo decir, no, yo soy capitalista y el capitalista, nomás, quiere hacer dinero. Ok, es respetable tu postura. No, que el de izquierda solamente quiere quitarle sus recursos al que sí trabajó y el que no fue flojo y el que sí se esforzó en la vida. Sí hay que saber los dos matices, no solamente hablar desde el odio. Hay que conocer realmente la opinión o qué es lo que defiende la derecha y la izquierda. Aquí hago siempre un comentario un poco ácido y la gente a veces se ofende, pero es verdad. Ningún rico o ningún millonario se ha hecho de dinero siendo bueno. Para no alejarme tanto del tema central, sí es necesario saber ambas posturas, ¿ok? Al momento de tú conocer ambas posturas y no hablar desde el fanatismo, claro, porque lamentablemente tanto en la religión como en la política hay mucho fanático y realmente no sabe qué es lo que defiende. Sí se requiere saber qué es lo que defiendes realmente, conocer la postura real y cuál es el fin de cada una de las posturas, tanto de derecha como izquierda, ¿ok? Porque al final de cuentas el capitalismo está hecho para fortalecer al mismo capitalista, al mismo capitalismo, perdón, al generar riqueza, para la riqueza, ¿ok? Y ningún millonario se ha hecho millonario a base de buenas acciones. Es un buen punto. Ninguno. Siempre es a costa del bienestar ajeno, siempre. Y es por eso que se han creado las revoluciones. Bueno, ahí me causa mella lo que comentas. Eso es una postura bastante de izquierda, déjame decirte. Tienes razón en un punto. ¿Cuál es el punto? Ningún capitalista se ha hecho rico o ninguna persona se ha hecho rico a base de buenas acciones. Es más, en otro sentido, si el capitalista, si el empresario, porque muchos dicen, es que gracias a eso se generan empleos. A ver, el empleo es un medio necesario para generarle capital al empresario. Si el empresario pudiese ahorrarse ese sueldo generando la misma riqueza, no te genera empleos.
Claro. Porque, o sea, su misión no es generar empleos. Su única misión es hacer más dinero. Claro, ¿Y claro. cómo se hace más dinero? Explotando al humano. ¿Y qué pasa cuando hay un límite de tanto dinero que has amasado? Pues no hay ningún problema. Nos vamos a hacer negocios en el ámbito público con corrupción y muchos grandes empresarios se han hecho ricos con ese tipo de prácticas, Carlos con Slim. amigos en el gobierno. Carlos Slim es la mayor ejemplo mayor que puede haber. exponente, sí. Claro. Carlos Salinas Pliego, ¿no? Germán Larrea, no, pues un sinfín, Servitje, el dueño de Bimbo, o sea, un sinfín. Y son los más ricos y adinerados. Bueno, no nos vamos tan lejos. Elon Musk, ¿cuántos contratos de gobierno no tiene? O no tenía hasta que se peleó con Donald Trump, Con ¿verdad? su novio. Sí, claro, y ahí podríamos hablar otra vez de posturas políticas que a pesar de ser similares, como lo es Musk y como lo es Trump, que son ultraderechistas, yo diría que caerían, bueno, yo por ahí hice un video, que caerían en hasta nazis, fascistas, yo creo que caen en fascistas, por sus ideologías, porque son posturas tan radicales, son posturas de, a ver, si por mí dependiera, a pesar de que tú naciste en territorio estadounidense, tú moreno, tú latino, tú bajito, chaparrito, tú no vas a obtener mi nacionalidad. Concuerdo con eso, pero lamentablemente los latinos somos, o bueno, son, porque yo no voy para allá, ni trabajo en Estados Unidos, va, pero me incluyo porque soy hispano. Son o somos la base de la economía estadounidense. Porque conozco mucha gente que viene de Estados Unidos y dice, es que el estadounidense no te va a trabajar al campo. Y son la base de la agricultura mexicana, lo que son los latinoamericanos, ¿va? Y ahí entran en un choque de ideas, porque dicen, no los necesitamos ustedes, pero son la base de la pirámide. ¿Ok? Ahora, hay algo que quería comentar desde hace rato, y es, el capitalismo tarde o temprano va a caer. De hecho, se dice que un imperio no dura más de 100 años. Ningún imperio. El imperio francés, el imperio británico, el imperio español, el imperio estadounidense, que estamos viendo ahorita lo que es su declive. ¿Sí? ¿Va? Tuvo su auge en los 50, 60, 80, pero ahorita estamos viendo su declive. Ahorita sí estamos viendo que ya le están empezando a hacer frente. Ya no da más, la deuda está demasiado sí, claro, alta. O sea, tiene más deuda, de hecho, tiene más deuda que lo que produce, ¿va? No tengo aquí ahorita el dato exacto. Digo que también es la base del capitalismo para los que de repente no les queda muy claro y no, es que no puedo salir a fin de mes. Bueno, a ver, el capitalismo precisamente se basa en eso, es generar una deuda mayor al trabajo generado, porque así te tienen agarrado y tienes que seguir trabajando y trabajando y vendiendo tu mano de obra, ¿no? Y en ese punto es algo que le critico también a Porfirio Díaz, porque no todo lo que hizo o obtuvo fue bueno, que fue con el obrero, ¿ok? Se hacían tienditas, ahorita no recuerdo el nombre, y decían, te voy a pagar tanto, pero tú me vas a comprar esto, tú me vas a comprar a mí lo que es el arroz, el trigo, o sea, la canasta básica, ¿va? Pero lo vendía a precios estratosféricos, ¿ok? Porque no había un sindicato, vaya, no había quien defendiera lo que son los derechos de los trabajadores. Y vendía a los precios estratosféricos y a final de cuentas no se podían costear lo que es pues, su comida. Y gracias a ese descontento, y a que a Estados Unidos no le gustaba mucho que Porfirio Díaz se le pusiera el tú por tú, pues se hubo la Revolución Mexicana en 1910. Pero esa es una de las cosas que le critico totalmente a don José Porfirio Díaz Mori. Ahora que ese también, digo, igual podemos tomarlo como ejemplo. Precisamente el capitalismo efectúa este tipo de prácticas.
para entenderlo, el trabajo humano, cualquier tipo de trabajo, Marx el trabajo lo definía como cualquier esfuerzo físico que genere consigo una remuneración económica. Es la definición que nos da Marx en sus libros. Y nos dice también que el capitalismo lo que hace, porque, digo, entre paréntesis, el trabajo tiene que ser profundamente dignificante. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, tú, si fueras carpintero, tienes que estar orgulloso de que tú hiciste la silla con la cual se sientan las personas a descansar. Tú, maestro, tienes que estar orgulloso de que estás formando las nuevas generaciones y que estás haciendo a las personas que van a sacar adelante un país. Cualquier tipo de profesión, abogado, que estés orgulloso de que le ayudes a las personas con los trámites, con cualquier tipo de atropello a sus derechos, tú tienes que estar orgulloso y dignificado con lo que estás haciendo. ¿Cuál es el problema con el capitalismo? Que en el capitalismo no se puede sentir nadie dignificado con su trabajo. ¿Por qué? Porque se la pasan horas en el trabajo y el capitalismo lo que hace es sistematizar todo. Es decir, en una fábrica, tú pones el tornillo, la otra sección va a poner el ensamble, van poniendo tantas cosas que no sabes dónde va a parar la pieza que pusiste del carro, de la cosa que estés fabricando en industrias maquiladoras o fábricas como tal. No sabes dónde va a parar el producto de tu trabajo. ¿Y qué termina pasando? Que como se está malbaratando la obra de la mano de obra de la persona, lo que produces ni siquiera eres capaz de consumirlo. Entonces las personas no se sienten dignificadas, se sienten explotadas. Y otra vez voy al trabajo y tengo una flojera y no me pagan lo justo y merezco esto. Y es verdad. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de prácticas son muy del capitalista. Y precisamente nos dice Marx que desde el punto en el cual las personas ya no se sientan dignificadas con su esfuerzo, entonces cesa la productividad. Por eso mismo, estas prácticas que nos comentas que hacía Porfirio Díaz, pues es lo más capitalista y conservador que puede haber. Claro. De hecho, mi postura hacia Porfirio Díaz no es glorificarlo ni endiosarlo. Le aplaudo lo bueno y le critico lo malo, ¿va? Porque también no veo justo explotar sin dignificar, como bien lo dijiste, a la clase obrera. Porque no es lo mismo, aunque te pago lo justo por lo que haces, sin explotarte ni atropellar tus derechos y tampoco tu calidad de vida, ¿ok? Y de hecho, en el capitalismo hay más ansiedad y gracias a eso hay más depresión, ay, no va a llegar a fin de mes, o sea, también te hace muy consumista por la propaganda que realiza para poder tener más dinero en sí, ¿ok? De hecho, por ejemplo, John D. Rockefeller, él, gracias a él se crearon las farmacéuticas. Y digo gracias a él porque pues el grupo Rockefeller fue quien hizo las farmacéuticas. Pero no lo hizo con el fin de ayudar a la gente, sino lo hizo con el fin de tener recurso económico. Y de hecho, hace poco estaba viendo un documental y decía que las mayores empresas que donan a las farmacéuticas son las mismas que te enferman, por ejemplo, KFC, o sea, las de comida chatarra, ¿ok? Para así mismo no sentirse tan mal moralmente y que las vean como que, sí está apoyando lo que es a la gente y la gente no se les vaya encima, para que no los clausuren. Y para los impuestos también. Sí, todo eso, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, esa es una de las cosas que el capitalismo tiene. Sí, si das a la beneficencia, se puede... no te cobran los impuestos de ellos. Sí, bueno, por ejemplo, yo tengo ahí el cuestionamiento hacia tu persona. Estábamos hablando hace rato sobre las ideologías políticas. A mí me llama la atención, te digo,
¿cómo ubicarías tu visión política? Digamos, izquierda, centro derecha o derecha. ¿Tienes ahí una postura fija o estás en búsqueda de, o qué piensas acerca de Mira, yo me considero centro izquierda pegándole al socialista. Ok. ¿Por qué? Porque al menos en mi visión y en lo que yo creo, la dignificación del ser humano o del obrero es fundamental y necesaria para que haya una prosperidad en la sociedad en sí misma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Al momento de que en el capitalismo solamente se busca el fin del capital, no se está pensando en la dignificación del núcleo familiar, de las familias, de las personas. Al capitalista o al dueño de la empresa, lamentablemente, no le importa si tú te enfermas, cuando falleces, cuando por imposibilidades, por ejemplo, de inundación o algún desastre natural, no le interesa lo que a ti te pase. Le interesa no perder dinero. Y lo vemos aquí en mi bella ciudad de Matamoros, que muchas empresas dicen, no, es que me enfermé. Ok, pero si vienes a trabajar mañana, porque la producción va a parar. O se inundó o la ciudad. Pero si llegas hoy, pero te voy a descontar. O sea, ahí estamos viendo una práctica del capitalismo, porque no se está pensando en el ser humano, no se está pensando en la dignidad, no se está pensando en el bienestar, sino se está pensando en el capital en sí mismo. ¿Ok? Lamentablemente, pues esa es la visión y esa es la realidad, ¿va? Respecto al capitalismo. Sin embargo, el socialismo no cree eso, y tampoco el comunismo. El comunismo, por así decirlo, este café pues, cuesta hacerlo, no sé, ¿qué te gusta? Voy a decir cantidad X, 5 pesos. Ajá. Sé que no vale 5 pesos, pero vamos a poner como ejemplo 5 pesos. Ok, en el capitalismo es, bueno, ¿cuánto le puedo subir para ganarle? Ya sé, le voy a ganar 15 pesos extra, te lo vendo en 20. ¿Ok? Para generarle una plusvalía, y el capitalista, el dueño de la empresa, el dueño de la cafetería, pues se embolsa 15 pesos. Sin embargo, con la izquierda o con el comunismo dice, ok, vale 5 pesos hacerlo, pues te lo vendo en 5 pesos. ¿Ok? Sí. Y así no afectas el bolsillo de la gente y creas bienestar. ¿Ok? Pero también hay que mediarlos, porque si hay una desproporción de ayudas sociales y no tienes con qué sostenerlo, se cae el socialismo o el comunismo en sí, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, como no es autosuficiente, depende, pues como la mayoría de países, de otros países, pues como no es autosuficiente ni energéticamente, ni puede, ¿cómo se llama?, en alimentación ni nada por el estilo, pues por eso se vive como se vive lamentablemente en Cuba, ¿va? Porque Estados Unidos no le permiten sí comerciar con otros países. Ahora que pese a los grandes embistes de Estados Unidos, sigue Cuba. Claro. O sea, que es algo de admirar. El pueblo cubano sigue, el gobierno se ha mantenido, que podrán criticar muchas cosas, pero el gobierno sigue, tiene una libreta de abastecimientos de alimentos, tiene los mejores médicos del mundo, claro, los cubanos. Porque la educación es gratuita totalmente. La mayor matrícula universitaria del mundo, según la UNESCO, no según yo. La mayor matrícula universitaria. El país latinoamericano que primero eliminó el analfabetismo. O sea, cosas impresionantes, por cifras nos guiamos, no por lo que dicen estos, el otro. Esa es otra cosa. Porque muchos dicen, bueno, pero Estados Unidos se lo lleva de calle. A ver, si hablamos estrictamente de lujos, se lo lleva de calle Estados Unidos a Cuba. O sea, es que ahí no hay punto de debate. Allá vas a ver McLaren, vas a ver, o sea, lujos, bueno, otra cosa. Bueno, pero si hablamos de salud, educación, vivienda, no tiene nada que hacer Estados Unidos, porque en Estados Unidos te enferma de una gripita, es un dineral. Sí, claro. Pero ahí es lo que se está fortaleciendo en el capital en sí. Pero si vemos otra matiz, que el Partido Comunista Chino lo que hace en China.
Ah, claro. O sea, China está muchísimos años adelantados a Estados Unidos. Así de en bienestar social Sí, se lo claro, lleva por mucho. no, y en infraestructura, en educación, en, ¿cómo se llama? En innovación tecnológica, militar. O sea, sin embargo, en el capital en sí requieres dinero y en el socialismo requieres bienestar. ¿Va? Claro, los dos se necesitan dinero, obviamente, ¿va? Pero en sí el capitalismo es generar riqueza para el capitalista y no generar bienestar para la población. Bueno, ahí es un punto muy clave. Mucha gente confunde no, es que, a ver, si tú compraste un café, entonces no eres comunista. A ver, espérame. Una cosa es capitalismo, otra cosa es socialismo, comunismo, y otra muy distinto es comercio, ¿no? El comercio ha existido desde hace mucho, ¿no? Claro. Desde la ruta de la seda, desde muchísimo antes que se formulara el capitalismo. No, y muchísimo antes, por ejemplo, desde el trueque. O sea, existe hace mucho. Sí, claro, claro. Hay que diferenciar. El capitalismo no es sinónimo de comercio. No, O sea, capitalismo es simplemente el punto clave para no confundirse es el ismo de las cosas. El ismo es donde termina parando el capital. Capitalismo termina parando hacia el capitalista, ¿no? Es decir, el dinero termina parando al capitalista. En los bolsillos del capitalista. El comunismo termina parando en la comunidad, ¿no? El dinero termina para la comunidad, para el bienestar social. Así es. El socialismo es por parte del Estado. El Estado se encarga de velar por cuáles son los intereses del pueblo. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el comunismo? El comunismo es que ni siquiera ya te ocupo aquí Estado, porque las mismas comunas, decía Marx que hay que organizarse en comunas, las mismas comunas, la misma gente dice, es que ya no ocupo el Estado, yo sé mi situación y las personas, la burocracia, desde una oficina en el centro, con oficios y papeles, no van a saber qué es lo que le pasa a la colonia que está bien apartada allá a lo lejos de la ciudad. Solamente la comunidad en sí sabe qué es lo que está pasando y cuál es la necesidad. Entonces nos organizamos entre nosotros para sacar adelante nuestra comunidad. Voy a poner un ejemplo, una etnia es los menonitas. Bueno, eso es un buen ejemplo, claro. ¿Va? Ellos se organizan e inclusive, utilizando ese ejemplo, ellos comercian. Ellos comercian. ¿Va? Ser comunista o ser socialista no es sinónimo de ser anticapitalista. Okay. Bueno, reformulo, porque si es ser anticapitalista. No es estar en contra del comercio. Del comercio, ajá, vaya. Porque, pues, diferentes comunidades van a tener diferentes necesidades, ¿va? Y el comercio es vital para cualquier estado o país. Y hablando de la comuna específica de los menonitas, ellos se organizan, ellos resuelven sus problemas sin necesidad de que haya un estado que intervenga, pues, en su comuna. Sin embargo, ellos comercian para tener lo que es recurso y poder autosostenerse. Claro. Que es un poco lo que pasó en el sur, en Chiapas, con el levantamiento ZLN en el 94. Ahorita actualmente creo que sigue dominado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el cual le da la facultad a los mismos indígenas de comerciar entre ellos, poner sus propias reglas y, por qué no decirlo, poner sus propios castigos. Todavía le falta mucho para llegar a un comunismo, todavía le falta mucho inclusive para llegar a un socialismo, pero creo que es un pequeño avance que pudo hacer el Ejército Zapatista en su momento. Yo critico todavía en su momento al comandante Marcos, que sabemos que va cambiando como quiera. El comandante Marcos no es una sola persona, el título es comandante Marcos. Marcos tiene una definición como tal, no recuerdo bien cuáles son las siglas, porque por ahí tenía vínculos medio extraños en la política que no tendría por qué ser cuando estaba peleando por la liberación, pero ya será tema para otra ocasión. Lo que sí cabe recalcar, volviendo un poco con el tema ideológico, muchas veces la gente se pregunta, y te voy a hacer esa misma pregunta, muchas veces la gente se pregunta, bueno,
Pero entonces está mal pertenecer a la derecha, no está mal, como bien dijo Efren, no está mal si sabes por lo que estás luchando. O sea, si tú verdaderamente crees que la libertad de mercado es necesaria, argumentamelo el por qué, perfecto, y te debatimos. Si tú crees que el Estado tiene que tener el control de las cosas, dame argumentos. Ninguna postura está mala si sabes defenderla. Pero lo que sí es verdad es que existe un punto de extremismos entre conservadores y liberales, entre lo cual la gran diferencia y lo que a mí siempre, en lo personal, yo he sido de izquierda, lo que siempre he visto es la izquierda va a abogar siempre por el bienestar social, por que la mayoría, qué es lo que la mayoría le conviene. A ver, tenemos este presupuesto, ¿cómo lo asignamos para que la mayor cantidad de personas lo aproveche? Muchos dicen, es que el peor administrador es el Estado, es que el Estado se gasta mucho en educación, se gasta mucho en salud y es ineficiente. A ver, el Estado no es una empresa. Evidentemente el Estado va a tener bastantes números rojos, pero porque tiene una recaudación de impuestos. El fin del Estado no es hacer más dinero como una empresa. La empresa sí tiene números rojos, clausuras. El Estado no. El Estado, independientemente de eso, sigue produciendo por impuestos, 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 impuestos. Entonces, no hay que ver el Estado. El peor administrador es que no te estamos haciendo del Estado una gran empresa. No hay que tener ganancias, porque la ganancia va a ser el futuro de las generaciones, que tengan educación, que tengan salud, y eso no tiene por qué ser acto de comercio, porque la salud, la educación, la vivienda y el alimento son derechos, y los derechos no se negocian ni se comercian. Dato curioso, la ONU iba a votar porque un derecho básico universal del ser humano fuese el alimento y la salud. Y quienes votaron en contra de ello fue Estados Unidos e Israel. Sí, te lo creo, claro. Ahora, ahí puedo diferir un poco en el punto que me comentaste de que no es como una empresa. Se puede, de hecho sí se puede ver como una empresa, bueno, al menos desde mi perspectiva. Vemos a China. Ok. China reinvierte o invierte sus recaudaciones de impuestos en la infraestructura china, que al final de cuentas eso le genera una plusvalía y una mayor rapidez en su comercio. De hecho, por ejemplo, China hizo trenes de alta velocidad desde zonas rurales hacia la ciudad para que los campesinos pudiesen vender lo que es sus productos a un precio justo. ¿Ok? Y así se crea una mejor facilidad para el campesinato de tener lo que es recurso económico sin un intermediario, porque al final de cuentas lo que encarece, al final de cuentas la plusvalía o encarece lo que es el producto en sí, son los intermediarios, ¿verdad? Porque ellos requieren o ellos comercian con que, ¿sabes qué? Yo transporto granos de café de, no sé, de X lugar a X lugar, de lugar A a lugar B. Pero para hacer eso, te voy a cobrar una comisión. Si el café te valía, no sé, por decir números, porque desconozco cuánto vale la tonelada de café, no sé, unos 5,000 pesos, por decir un número. Por ese intermediario, te cobro X cantidad. Se encarece ahora esa tonelada y ahora, en vez de costar 5,000 pesos, por decir un número, la tonelada, ahora te va a costar 10, 12 o 15. ¿Ok? Y al final de cuentas, quien lo vende te lo encarece más y por eso es que se encarecen los productos. ¿Ok? Pero si el productor va desde su zona hasta el centro de la ciudad, pues ahí se puede vender y no se va a encarecer lo que es el producto en sí. Claro. ¿Va? Eficiencia, ¿no? Sí, claro, en eficiencia. Y sí se puede ver, sistematizar, se puede agilizar lo que es la infraestructura de un país para que te genere mayor recurso económico, ¿va? Reinvirtiendo, así como se hacen en las empresas, en tu propia infraestructura como país. Es un poco lo que se viene haciendo en México en el gobierno actual con los trenes, que mucho tiempo no tuvimos trenes, desde Cedillo hasta la actualidad apenas se va otra vez poniendo en marcha
la red ferroviaria, que en su momento se privatizó y nunca más volvimos a ver trenes, ¿no? Sí, hay que tener mucho en cuenta eso, porque también estaba comentando yo hace rato que la gente muchas veces tiene esa duda, ¿no? Entre izquierdas y derechas. Yo ya dije más o menos lo de la izquierda, pero también decir, porque de repente me han preguntado, entonces la derecha está mal. No está mal, pero yo no convido con ello, porque la gran diferencia es que la izquierda, por lo menos la izquierda informada, es, a ver, ¿cómo vamos a beneficiar a la mayor cantidad de gente? ¿Cómo vamos a generar la mayor cantidad de recursos o ingresos, pero para la gente, no para uno solo? ¿Qué de justicia hay que una persona, acumule más de la mitad del capital de todo un país? No hay ninguna lógica que eso sea justo. Y de hecho, quiero volver a hablar de John D. Rockefeller. De hecho, John D. Rockefeller fue el primer capitalista en el planeta. Millonario en el planeta. Ok. Con su capitalismo salvaje. Esa es otra cosa. Porque no es lo mismo capitalista o capitalismo que capitalismo salvaje. Y decía Lenin, y tampoco es lo mismo el capitalismo al imperialismo. Claro. Que ese ya extraje lo que tenía que extraer de los recursos de todo mi país. Bueno, como todo un imperio, voy a los demás países ahora a extraer el capital humano, el capital de dinero de los demás países. Como fue en el caso de Francia con África. Claro. O como lo es Estados Unidos con el sur global. O simplemente como lo es actualmente Coca-Cola, Bimbo, Telcel, con todos los demás países que no se conformaron con extraer el capital de su país. Vamos a poner las famosas transnacionales, ¿no? Que ya son empresas tan poderosas que ya no pueden ser controladas por nadie. BlackRock, por supuesto, que es dueño de casi todo el mundo. Entonces, y de hecho, BlackRock acaba de cerrar un contrato ultramultimillonario con esa administración, con la de Sheinbaum. Eso no lo había escuchado. Sí. Bueno, y... Para el sector inmobiliario. Ya sé de qué me hablas. Entonces, he aquí el punto, ¿no? El punto ya para ir cerrando. El punto de mayor relevancia es, al final del día, con quién tal vez convidas más con la idea todavía de derecha, ¿no? Yo como una persona derechista quisiese que hubiera una libertad de mercado, que pagara menos impuestos, porque el que más trabaja no tiene que pagar más impuestos porque estoy generando empleos, que es lo que normalmente dicen. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando los temas. Solamente decir, al final del día hay que empezar a cuestionarnos, a saber por qué defendemos lo que vamos a defender, cuál es nuestra visión política, y más si eres una persona universitaria, si eres una persona que labora, tienes que saber a este punto diferenciar mínimamente izquierda y derecha, porque tienes que ser objeto de cambio, ¿no? Es la finalidad de toda generación. Decía, por ejemplo, empezamos citando a Salvador Allende, finalizamos con Salvador Allende, que los jóvenes son un cambio social y son las que finalmente van a terminar por cambiar el rumbo de todo un país. Por eso mismo, tienes que aprender a agarrar una postura sin ningún tipo de miedo, porque hay que empezar a hacer un debate sin miedo a caer en groserías, en pleitos, en golpes inclusive, que mucha gente al final del día no sabe debatir, sino que se enoja. Por ejemplo, este caso de Noroña con Alito. Con Alito. Estuvo muy fuerte eso. Innecesario los golpes. Lo que sí también es que personalmente yo siempre he estado en una postura de izquierda. ¿Por qué? Porque pienso yo que es más importante lo social que lo individual, el todos que el uno. Y porque yo creo que la izquierda vamos a ver cómo beneficiamos más a las mayorías. Y la derecha finalmente, la derecha siempre aboga por pues estamos mejor sin el extranjero, sin el que no es productivo, sin el que tiene deficiencias mentales o incapacidades porque no son productivos para el mercado. Estamos mejor sin el extranjero, estamos mejor sin la mujer, estamos mejor
sin el moreno, racismo, clasismo, siempre los extremos del conservadurismo siempre van a abogar por indirectamente un fascismo, que es la fase superior y más extrema de la derecha. Así como en su momento puede decirse que el autoritarismo es la fase más extrema de la izquierda, pero sería de posturas totalmente distintas. Como Stalin. Como Stalin también. No sé si tengas algunas cosas por mencionar al final ya para dar por concluido el video. Sí, me gustaría dar nada más un punto de vista, que es muy importante conocer qué es lo que se cree, por qué se cree lo que se cree, y ver también el punto de vista de la contraparte, porque sí es muy enriquecedor saber por qué cree lo que cree la contraparte, ¿va? Para poder ver matices. Probablemente al momento de radicalizarte sin conocer la otra postura, probablemente estás cayendo en algo erróneo, porque apoyas posturas que realmente no conoces, o tal vez no es que no conozcas, sino es que requieres profundizar más. Por ejemplo, los de la mayoría, bueno, muchas personas que he conocido que defienden la derecha no conocen lo que es o qué es lo que defiende la izquierda. Piensan que no, vamos a terminar como Venezuela, cuando realmente ni siquiera se conoce por qué muchos de los modelos fracasan, ¿va? O el mismo de izquierda no sabe por qué a veces fracasan esos modelos, porque como lo dijo Marx, para que pueda haber comunismo, para que pueda haber socialismo en este caso, pues afuera también se necesita lo que es el capitalismo, ¿va? Sí, es necesario. Para poder crear una infraestructura. Lo mismo está pasando con China. China hace unos 40, 45 años era un país pobre, lleno de campesinos, calidad de vida malísima, o en Vietnam, gracias a Ho Chi Minh, que gracias a Ho Chi Minh, ahorita Vietnam es lo que es, ¿va? Comunista, y la calidad de vida es espléndida. Bueno, pero retomando el caso de China, primero se tuvo que capitalizar para poder crear bienestar, ¿ok? Y es muy importante conocer tu propia postura y también la postura de la contraparte para saber de qué es lo que se habla. Bueno, y finalmente, pues así concluimos el episodio del día de hoy. Esperemos les haya gustado, esperemos también lo hayan disfrutado. Son posturas políticas como ustedes pudieron ver, que tal vez hemos coincidido en algún punto, en otros no. En otros estamos totalmente apartados de ello, pero no por eso tenemos que enojarnos unos con otros, sino que somos personas civilizadas que podemos mantener una conversación sin ningún tipo de problema, intercambiando puntos de vista. Pues los invitamos a que se suscriban y por supuesto a que le den like y comenten para que nos ayuden en el video. Muchas gracias. Esperemos les haya gustado este episodio. Por favor, apóyenos comentando, dándole like y suscribiéndose. Y si ustedes quisieran participar en un futuro en este tipo de conversaciones, solamente envíen mensaje directo y nosotros nos comunicaremos con ustedes para que puedan unirse e intercambiar puntos de vista con nosotros. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego.